venga a exhortar si así fuera necesario. En el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, y gracias te damos Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Una vez más sean bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno volver a verlos. Amén. Vamos a continuar con este tema que hemos titulado, ¿verdad?, en este punto, la boca. Pero seguimos hablando del libro de Cantar de los Cantares, versículo 2. O si él me besara con besos de su boca. Amén. Porque mejores son sus amores que el vino. He estado meditando en esta cita, mis amados hermanos, y aunque cronológicamente, ¿verdad?, y textualmente, lo primero que viene son los amores y luego viene el vino. Pero creo que vamos a estudiar primeramente el vino y después los amores, para que nos demos cuenta de que el vino tiene cosas muy buenas, amén, bíblicamente hablando, ¿verdad? Pero la amada dice que el amor del Señor es mejor, amén. Entonces vamos a escudriñar primeramente el vino y luego vamos a ver los amores, para que ya teniendo claro qué es el vino, pues nosotros sepamos por qué ella dice que el amor de Dios es mejor que el vino. Y nada más les dejo un pequeño adelanto, amén. La palabra boca, estos son los significados que aparecen, ¿verdad? Como siempre lo saben, ¿verdad? Yo resalté nada más 3, y son los que me llamaban la atención. Número 1 dice filo, amén. El otro dice de 2 filos, y el otro es pico, amén. Esto pues ya lo hablamos, ¿verdad? Y aquí fue donde nos quedamos. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11, dice: las palabras de los sabios son como los bastones puntiagudos que los pastores usan para hacer que los animales vayan por el camino correcto. Amén. Estas enseñanzas son para que aprendas, dice, a vivir de una manera correcta. Todas esas sabias enseñanzas vienen del mismo pastor. Voy a leer todo, dice una vez, dice: así que, hijo, estudia estas enseñanzas, pero ten cuidado, dice, con todos los libros. La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro? Cuanto todo ya está dicho, dice que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Dios conoce todo lo que hace en la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Amén. Uno de estos días, recuérdense que, ¿qué día fue que hablamos de esto? El domingo fue, ¿verdad? De estar puyando, ¿verdad? Alguien me escribía, mis amados hermanos, y pues el Señor creo que no se equivoca, ¿verdad?, con lo que Él va haciendo, y cada palabra pues va cayendo en su lugar, en donde tiene que caer, amén. Y me decía de que ese punto en particular de cuando Dios viene y, como lo dice acá, con las palabras, nos puya, ¿verdad? Porque eso es lo que ahí dice, prácticamente le había servido para darse cuenta, ¿verdad?, de que a veces, mis amados hermanos, somos un poquito mal agradecidos y estamos deseando. Yo creo que esto pues de alguna forma pues es normal, de alguna forma deseamos lo que no tenemos, o deseamos lo que queremos alcanzar, y de cierta forma pues es normal, ¿verdad? Porque ¿quién sin metas no va a desear algo que no tiene? Amén. Pero lamentablemente, por no apreciar lo que tenemos, mejor dicho, por andar buscando lo que no tenemos, despreciamos lo que sí tenemos. Entonces les digo esto porque a veces es necesario que venga lo que la palabra nos muestra acá, en momentos difíciles, ¿verdad? Aquí lo decía claramente, la boca del Señor es como un filo de 2 filos, como un pico. Y la Biblia dice acá que las palabras, mis amados hermanos, de los pastores, de los maestros, de los apóstoles, dice que son claramente como esos bastones puntiagudos que los pastores usan para hacer que los animales vayan por el camino correcto, dice esta versión. Amén. Estas enseñanzas son para que aprendas a vivir de manera correcta. Lo que nos toca, mis amados hermanos, por eso dice acá en el versículo 13, si no estoy mal, dice que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Todo lo demás, lo que esté fuera de ahí,
Recuérdense que quien escribió esto pues fue el mismo Salomón, ¿verdad? Y él mismo decía, es vanidad. Amén. Entonces lo mejor que ustedes y yo podemos hacer, y bendito Dios y su misericordia y su gracia lo tenemos, amén, es tener temor de Dios, amén, y obedecer al Señor. Eso es lo mejor que ustedes y yo podemos hacer. En el momento, mis amados hermanos, que dejemos de tener temor de Dios, entonces vuelven otra vez más las palabras, dicen, y todas estas sabias enseñanzas vienen del mismo pastor. El mismo pastor que ya explicamos que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, si no usa a sus pastores, a más de alguien, mis amados hermanos, en el camino pondrá al Señor para que nos enseñe, o para que, como lo dice acá, para que nos esté apoyando. ¿Saben qué es lo que a mí más me sorprende a veces del ser humano, mis amados hermanos? De que por naturaleza en el camino siempre hay gente, mis amados hermanos, que nos quiere ver el bien, amén, y nos lo hace ver, aunque como lo decía en las citas anteriores de los temas anteriores, fieles son las heridas, amén, aunque lo hace ver de alguna manera con amor y nos duela. Lamentablemente este es el patrón que yo veo. Eso no le gusta a la gente. Pero aquel que los está maltratando, humillando, pisoteando, maldiciendo, ahí están aguantando. Y aquel que viene con gracia, mis amados hermanos, a hacerles ver sus errores, para que, como lo dice acá, ¿verdad?, para que vayan por el camino correcto, no le gusta. Al ser humano no le gusta. ¿Cuántas, mis amados hermanos, cuántas mujeres hay que son humilladas, son pisoteadas por el marido, digámoslo así, y ahí están con la esperanza de que un día Dios los cambie? Lo único que les falta es matarlas, y ellas siguen con la esperanza de que un día Dios los cambie. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia claramente? Que el sabio ve el mal y espera que Dios lo cambie. No, si está textualmente, mis amados hermanos, y se aparta. Amén. Entonces les digo esto porque es algo que en nuestra mente finita, ¿verdad?, no lo logramos entender, mis amados hermanos, cómo lamentablemente aborrecemos o no nos gusta aquel que nos hiere, pero que nos hiere con amor, y soportamos muchas veces aquel que nos humilla, nos maldice y un montón de cosas más. Amén. Pero al final yo voy a seguir explicando esta cita. Entonces dice que es para que aprendamos a vivir de una manera correcta. Amén. Amén. Miren, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra que mientras que seamos seres humanos, mis amados hermanos, mientras que sigamos viviendo en este cuerpo, siempre vamos a tener carencias, vamos a tener falencias, mis amados hermanos, y no vamos a ser perfectos. Amén. De alguna forma, no siempre, mis amados hermanos, vamos a andar por el camino correcto. Muchas veces ustedes y yo hacemos planes, a veces según tal vez lo que alguien nos dijo, a veces según el dinero que tenemos, pero muy pocas veces hacemos nuestros planes, mis amados hermanos, centrándonos en una respuesta de parte de Dios. Amén. Entonces nos metemos y vamos por la vida haciendo y a veces deshaciendo, sin darnos cuenta que esa pues simple y sencillamente no es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces hay momentos en nuestra vida, eso es lo que voy por lo que les estoy diciendo esto, de que no hacemos las cosas correctas. Amén. Y si llegamos a un entendimiento, mis amados hermanos, entonces ustedes y yo deberíamos de anhelar, deberíamos de desear, si lo queremos ver como la aguijada puntiaguda, ¿verdad?, que alguien venga, mis amados hermanos, y nos vuelva al camino. Pero la mayoría de seres humanos, no digamos cristianos, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Creemos que estamos bien, y al final la Biblia muestra, mis amados hermanos, siempre hay consecuencias. Amén. Si hacemos las cosas bien, pues la Biblia nos muestra que vamos a cosechar. Amén. Y si hacemos las cosas mal, la Biblia muestra que también vamos a tener consecuencias. Amén. Entonces, si en algún momento, mis amados hermanos, de nuestras vidas, a ustedes y a mí
no nos pasa nada, digámoslo así, ni adverso, no tenemos ninguna adversidad, en lugar, esta es mi forma de pensar, de estarle dando gracias a Dios porque todo me está saliendo bien, deberíamos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque cuando a alguien, mis amados hermanos, da la casualidad de que todo le sale bien, hay más de algo que no está haciendo bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Señor Jesús lo dice, que por lo que Él padeció, aprendió obediencia. En alguna relación, mis amados hermanos, si todo va bien, en determinado momento la relación se convierte en rutinaria, pero cuando esa relación viene a ser probada, entonces algo se despierta, mis amados hermanos. Amén. Entonces, a lo que voy, repito, estoy en el versículo 11 aún, de que estas enseñanzas son para que aprendamos a vivir de una manera correcta. Y si dice ahí claramente que aprendamos, ¿eso qué significa? Que no sabemos, ¿verdad? Nos es necesario aprender, nos es necesario que nos enseñen. Porque miren, en la actualidad, sobre todo con esto de la pandemia, ¿verdad? Hay un montón de gente que es autodidacta. Sí, muy autodidactas. Yo aprendí solo, pero solo y viendo videos en internet. Entonces no me vengan con cuentos, mis amados. No, ustedes no va. Pero les digo esto, ¿por qué? Porque es cierto, en la actualidad tenemos que aprender a ser autodidactas. A aprender solos, en otras palabras. Pero tampoco vengamos a yo solito solita aprendí. Sí, como repito, si estamos aprendiendo viendo videos de internet, entonces, ¿cómo después no? Yo aprendí solito. No se puede, eso viene a ser orgullo. Entonces lo que nos queda a nosotros, mis amados hermanos, es aprender. Amén. Pero para aprender, lo primero que tenemos que reconocer es, como decía aquel, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. Pero en el momento, mis amados hermanos, que ustedes y yo creamos que lo sabemos todo, yo no confío en esa gente. Así, sinceramente. ¿Por qué? Porque por no doblegar y decir, mire, no sé, más de alguna mentira se va a inventar. Entonces, cuando alguien venga y le diga que lo sabe todo, no confíen en esa gente. Apártense. ¿Por qué? Porque para empezar, todos nosotros, aquí lo dice claramente, tenemos que aprender. Y en el momento que dejemos de aprender, dejamos de ser dignos para enseñar. Todas esas sabias enseñanzas, dicen, vienen del mismo pastor. Voy a avanzar. Así que, hijo mío, escuchen cómo lo dice esta versión, estudia estas enseñanzas. Amén. Esto no es, mis amados hermanos, ni una chifleta, ni nada por el estilo, nadie se va a sentir ofendido ni nada, pero en más de una oportunidad yo se los he dicho, mis amados hermanos, cuando vengan a la iglesia, traigan en donde anotar. O sea, si ustedes no traen ahorita, préstame, pues no se preocupen, no tengo nada en mi corazón, lo digo con sencillez, con libertad. Amén. Pero cuando vengamos a la iglesia, traigamos en donde anotar. ¿Por qué? Alguien decía, es mejor un buen lápiz y un papel que una buena memoria. Al final se nos va, mis amados hermanos, y se me olvidó. Yo hasta el día de hoy se los he contado, ¿verdad? Y ahí tengo las agendas de cuando pues la tecnología tal vez ya estaba, pero no tenía acceso a como está el día de hoy. Y de vez en cuando, mis amados hermanos, vuelvo ahí y les aseguro, bueno, no se los aseguro, así es, que cuando vuelvo a revisar mis agendas, ay, ahora sí, esto ya me lo había aprendido, ya se me olvidó. Pero cuando abro mis agendas, vuelvo a aprender. Amén. Entonces se los dejo ahí en su corazón. ¿Por qué? Porque aquí dice, estudia estas enseñanzas. Y yo no creo, mis amados hermanos, que por más inteligentes que hayamos sido cuando estábamos en la primaria, ustedes hubieran llegado a la primaria sin cuadernos. A mí se me queda solo así. ¿Alguien pasó así? No, ¿verdad? Entonces, si aquí dice que tenemos que estudiar las enseñanzas, tenemos que dedicarle tiempo, mis amados hermanos, a la palabra del Señor. Recuérdense que la Biblia claramente dice que la fe viene por oír la palabra del Señor, pero el conocimiento viene, mis amados hermanos, por estudiar, por escudriñar, por meditar en la palabra del Señor. Amén. Entonces, todo esto que se nos ha estado hablando, mis amados hermanos, es necesario para nosotros estudiarlo. Amén. Pero ten cuidado, dice, con otros libros.
La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. Es para todo en la vida hay un equilibrio, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro? Dice, cuando todo ya está dicho. ¿Qué es lo que se puede sacar, mis amados hermanos? Esto es lo que nos queda a cada uno de nosotros. Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Y un amén. Amén, mis amados hermanos. Lo mejor que ustedes y yo podemos hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Vean, vamos a ver si logro trasladarles esto. Dentro del temor a Dios, mis amados hermanos, la Biblia dice que el principio de la sabiduría, alguna versión dice el principio del conocimiento, ¿qué dice que es? Es el temor del Señor. Amén. Y luego dice en Proverbios 1:7, ¿verdad? Porque lo que acabo de decir lo dice en varias citas de Proverbios, pero siempre lo dice diferente. Y luego dice en Proverbios 1:7, los insensatos, dice, desprecian la sabiduría, desprecian el conocimiento. A lo que voy es a esto, de que hay una etapa, mis amados hermanos, en nuestras vidas de creyentes, cuando acabamos de iniciar, digámoslo así, en el Evangelio. Vengo de un mundo perdido, porque aunque ustedes y yo hayamos sido personas sanas, que probablemente hayamos dicho, pero si yo no le hago daño a nadie, pero sin Cristo estábamos perdidos, así lo dice la Biblia, amén. Entonces venimos, le abrimos nuestro corazón al Señor y empiezan a surgir dudas. ¿Cómo? Pastor, ¿es pecado oír, mencióneme algún tipo de música o algún artista? Lógicamente que no sea cristiano, ¿verdad? ¿Es pecado para estas fechas oír al Buki, pastor? Ya viene, ¿eh? Miren, entiendan, es normal. La persona se acaba de convertir, ¿sí? No va a gustar, no sea carnal, no sea hipócrita. Si usted tiene que saber eso. Él tiene dudas, ella tiene dudas, se acaba de convertir. Pero ya imagínense que un cristiano, menciónenme alguna cantidad de años de ser cristiano. Va, 5 años de ser cristiano. Y que venga, pastor, es pecado tatuarse. ¿Saben qué me preguntó uno? Ay, lo único que hice fue reír. Pastor, es pecado tomar champán. Ay, pues su madre. Ay, no. O sea, por eso yo, mire, está bien, hermanos. Hay una etapa en la que uno es ignorante. Amén. Y está bien, ese tipo de preguntas surgen, pero que ya después de 5 años de evangelio y que todavía tenga ese tipo de dudas, lo único que significa es que no ha crecido, que no ha adquirido conocimiento. Entonces hay que seguir enseñándole. Por eso dice acá, estamos en este punto, bueno, estudia las enseñanzas, mis amados hermanos. ¿Qué enseñanza? Habla ahí, otra la palabra enseñanza. Estas enseñanzas, lo habla por lo menos en lo que vamos leyendo 3 veces. Entonces tenemos que ser enseñados para aprender conocimiento. Y ese conocimiento, mis amados hermanos, juntamente con el temor de Dios, nos va a llevar al pleno conocimiento de... Me invitaron a una fiesta, me invitaron a una reunión, digámoslo así. Yo fui, pero no me dijeron que era una fiesta. Entonces llega la hora de bailar. Yo soy cristiano, tengo conocimiento y me están invitando a bailar. ¿Qué hago? Llamo al pastor y le pregunto si es pecado. ¿Qué les dice a ustedes el conocimiento y el temor a Dios? Ustedes nos invitaron a una reunión. Ustedes fueron, pero cuando llegaron se dieron cuenta que la reunión era en un bar, pensemos. Era en una cantina. Ay, voy a entrar a ver a cuántas hermanas evangelizo. Va, y ya están ahí. No me han respondido. Y los o las, una pieza. ¿Qué les dice el conocimiento y el temor al Señor?
No. Esto lo dijo el Papa. Ay, pastor, qué doctrina tan rica. Esto lo dijo él. Dice que cuando alguna mujer, decía él, con X calidad de ropa o cantidad de ropa entra a algún lugar, todos los hombres se le quedan viendo, dice. Pero cuando en esa reunión estoy yo y entra una mujer así, todos se me quedan viendo a mí, dice. O sea, ¿para qué? Para ver qué hace, va. ¿Qué creen que va a hacer? Se pasa el teléfono y a la salida, ¿va? Si así es la vida, mis amados hermanos, del pecado. Bueno, que Dios me libre. Pero me voy dando a entender. Entonces hay cosas en las que ustedes y yo, si tenemos enseñanza y temor al Señor, no va a ser necesario. Ahí le voy a preguntar al pastor si es pecado a las 12 decir salud. Ayúdenme con otro tipo de preguntas que pueden surgir, mis amados hermanos, cuando uno está recién convertido. Yo ya les puse la música, los tatuajes, el baile, la Navidad, ¿cuál? El pepián. El fiambre. Va, vamos a ver pues. Hagamos esto. El fiambre. Digo que sí se puede comer, ¿verdad? No sé. Pero el 2 de noviembre. El 1 no. Es que mire, ahí donde ya la cosa se pone delicada. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos. Yo no voy a decir es pecado o no es pecado, porque al final para empezar ni me gusta. Amén. Pero ustedes y yo sabemos el porqué de esa comida. La Biblia dice, miren lo que la Biblia dice, que si a ustedes y a mí nos ponen un plato de comida, bendigamos y no estemos preguntando nada, comamos. Punto. Pero si sabemos que ese alimento fue consagrado a algún demonio, porque no digamos a un santo, entonces si sabemos por qué lo vamos a hacer, sin querer estamos siendo partícipes. Pastor, ¿y los churros de la feria de San José de la comunidad? No digamos los bailes, ¿va? ¡Qué picada! Entonces, mis amados hermanos, hay que tener un equilibrio. ¿Decimos amén? Hay que tener un equilibrio. Si ustedes y yo, mis amados, tenemos conocimiento y temor del Señor, ¿por qué lo vamos a hacer? Recuerden que estamos hablando de las enseñanzas, que las enseñanzas, mis amados hermanos, todo lo que vamos hablando son como un pico, así son las palabras, hasta nos están bullando, y aunque a veces nos duela o no nos guste, nos es necesario para no desviarnos del camino correcto, para vivir de una manera correcta. Podemos entender, esa manera correcta no es la manera en la que mi vecino considere que es correcto que yo viva. No, esa manera correcta es la manera en la cual yo voy a buscar agradar a Dios por encima de cualquier otra persona. Amén. Y si ustedes y yo sabemos que haciendo algo, cualquier cosa, Dios no va a ser agradado, entonces lo que nos falta es aprender que nos enseñen. Amén. Y tener temor del Señor. Amén. Porque si tengo temor del Señor, pero nadie me ha enseñado, entonces, pastor, pero yo soy cristiano, ¿será que no es pecado que me tatúe una cruz? Porque acuérdense que la cruz es el símbolo de los cristianos. Me puedo poner aquí el nombre de Cristo salva. Entonces, miren, no molesten, hombre. No, aunque su tatuaje sea algo religioso, la Biblia dice que es pecado. Así lo dice textualmente, no deben tatuarse. No me acuerdo si es Levítico o Deuteronomio, pero lo dice. También dice que no nos tenemos que sajear el cuerpo. Y eso es lo que pasa cuando uno hace este tatuaje. Entonces, mis amados hermanos, les digo esto, ¿por qué? Porque muchas veces este es el gran error por el cual el pueblo del Señor lamentablemente perece. Por falta de conocimiento, pero también por falta de temor al Señor. Si no hay conocimiento es porque no hay enseñanza. Y la verdad es que en medio de todo, yo creo que el Señor nos está enseñando, mis amados hermanos, y yo también les digo, con estos temas he estado aprendiendo mucho. Amén. ¿Qué nos toca entonces? En el nombre de Jesús, mis amados hermanos, tener temor al Señor y obedecer sus mandatos. ¿Decimos amén? Amén.
Miren lo que dice al final: Dios conoce todo lo que la gente hace, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Por más, mi amado hermano, que tal vez papá o mamá te diga apague ese celular, por más que se echen la chamarra encima para que no vean la luz, aunque ahí debajo de la chamarra ahí está el Señor. Miren qué tremendo. Dios conoce todo lo que hace la gente. ¿Qué le podemos decir a eso, mi gente? Dios conoce todo lo que tú y yo hacemos. Él conoce también lo que tú y yo no hacemos. Recordemos que está escrito, ¿qué dice la Biblia en relación al que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Les contaba por pecado. Amén. Lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. ¿Qué será lo más secreto? Tendremos nosotros, cuando digo nosotros no me refiero, bueno, sí a nosotros, pero en lo personal, tendremos nosotros, solo una preguntita, algo que nadie sabe. Aquí pasa al revés de lo que la Biblia dice, y los más viejos se fueron primero, aquí los jóvenes. A ver, ¿alguno de ustedes o todos nosotros tendremos algo ahí, como dice acá, hasta lo más secreto? Alguien que yo hice, yo dije, yo pensé, pero esto nadie lo sabe, soy inteligente. Sí, yo puedo responder por ustedes, hermano. Recuerden que soy su pastor. Sí, todos tenemos algo secreto, pero es demasiada ignorancia. Dios no lo sabe. Ay, Dios. No, Dios, aquí lo dice claramente: Dios conoce todo lo que la gente hace. Amén. Lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto. Y miren lo que dice acá: y Él será quien juzgue. La misma cita en otra versión: cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. Miren qué bonito dice. ¿Alguna vez fueron ustedes a acampar? ¿Sí? Y pusieron estacas. ¿Verdad que sí? Qué calidad, todo eso. ¿Y si no se hubieran puesto esas estacas? ¿Verdad que no? Entonces miren lo que dice acá, que las palabras, mis amados hermanos, vienen a ser como esas estacas que sostienen la tienda. No lo veamos como una tienda literal de campaña, sino pueden sostener nuestra vida, pueden sostener nuestra casa, pueden sostener nuestro trabajo, pueden sostener nuestra misma salud, mis amados hermanos. Amén. Pero yo les recomiendo a los jóvenes tener presente esto. Ponerse a escribir muchos libros es cuento de nunca acabar, y ponerse a leerlos es un trabajo muy agotador. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es, dice esta versión, alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo. Aunque creamos, ¿qué dice? Que nadie nos vio hacer. Miren, un día, yo no sé ni dónde andaba, yo estaba más pequeño, pero yo estaba trabajando con un señor de ayudante de carpintería, y él me dijo: mira, Williamcito, me dice, vamos a ir a comprar material, vamos. Yo me subí al bus y yo no sé ni dónde andaba, no tengo ni idea. Pero si yo vi que era un lugar al que nunca llegábamos, muy, muy lejano. Y de repente, mis amados hermanos, me empecé a notar el lugar, y el lugar estaba lleno de hoteles. Y la ferretería estaba en el centro. Fue la gran situación. Que cuando yo voy saliendo, miro a mi familiar con una mujer. Él no me vio. ¿Y a dónde creen que iba? Al hotel. Entonces, aunque anden en un lugar muy, muy, muy lejano, siempre, mis amados, o ahí vaya algún chute. Yo lo estoy contando, o 20 años después.
Pero ¿qué es lo que dice acá? Aunque creamos que nadie nos vio hacer. Miren, el enemigo es demasiado astuto. Nosotros conocimos a una persona que se andaba motelando. Y de repente alguien viene y le dice, mire, le dice, la vi por tal lugar. Ah, sí, le dice, es que ahora yo vendo por internet y ando entregando por todos lados. Pero qué casualidad que solo donde hay hoteles ando entregando, hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque ustedes y yo creamos que nadie nos vio hacerlo, de todas formas vamos a ser juzgados, mis amados hermanos, por lo que hicimos. Amén. ¿Amén? ¿Qué tal de puyadas? ¿Sigo? Recuérdense que dice, mis amados hermanos, que las palabras de un sabio, de un pastor, de un maestro, de un apóstol, son como esa aguijada. Vean este comentario. Esto nos va a servir mucho. Todavía estoy dentro de la introducción, hermano, pero esto no quise de pasar sin decirlo. Vean. Aguijada es palo largo, aguzado o con punta metálica que se usaba para azuzar a los bueyes. Esa palabra azuzar es prácticamente lo mismo, para que no se descarrilen, para que anden en el camino correcto. Y escuchen, esto es lo que me sorprendió. Quizás, yo le quitaría ese quizás. Amén. Porque este es un comentario que yo encontré ahí, ¿verdad? Entonces lo agregué por esto. Era una aguijada la que Samgar usó como lanza y con él mató a 600 filisteos. Vean qué es lo que dice la Biblia. Jueces capítulo 3, versículo 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Entonces, por eso les digo, al comentario yo le quitaría ese quizás, porque la Biblia dice claramente que lo que Samgar utilizó fue una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Ahí en la imagen, mis amados hermanos, que encontré, ahí está Samgar. ¿Quién es Samgar para ustedes? Que está de este lado, para mí está de este lado. Vamos a ver. Sí, este. Entonces, ¿qué utilizó, mis amados hermanos? Una aguijada, bien lo dice claramente la Biblia, de bueyes, y también salvó a Israel. Pero ¿a quién y cuántos mató? ¿Mató a 600? ¿600 qué? Hombres. Filisteos, hombres. Entonces, mis amados hermanos, ustedes tienen que saber qué significa la palabra filisteo. Este filisteo incircunciso, ¿se acuerdan de cuando hemos hablado de eso? Yo les he dicho, filisteo significa sin cobertura. Entonces, mis amados hermanos, ¿con quiénes utiliza el Señor esa aguijada? Aquellos, mis amados hermanos, no precisamente digamos que no tienen cobertura, pero es que la mayoría de veces, si no es que todas las veces, cuando ustedes y yo pecamos, cuando pensamos, como lo dice esta versión, que nadie nos ha visto hacerlo, estamos bajo cobertura. Pastor, mire, fíjate, yo le voy a hacer, yo ahorita voy a ir a pecar, pastor, pero le voy a dar mi ofrendita y ore por mí para que me vaya bien. Nos da risa, mis amados hermanos, pero así fue como se fundó la Basílica de San Pedro, con indulgencias. Lo leímos cuando hablamos de la mujer de Proverbios 7. He pagado mis votos, estoy lista, puedo pecar, ya me santifiqué. Entonces lo que hace, mis amados hermanos, esta aguijada, amén. Y por eso en medio de todo, mis amados hermanos, gloria a Dios, porque a pesar de ser como somos, aquí estamos buscando la presencia del Señor. Amén. Amén. Porque esta aguijada lo que viene a hacer en nuestras vidas, mis amados hermanos, es
a matar en nuestras vidas toda aquella naturaleza de filisteo, todo aquello, mis amados hermanos, que quiera llevarnos a nosotros a salirnos de la cobertura, más que de la cobertura de los pastores, de la cobertura de Dios. Amén, porque ya lo vimos, por más que ustedes y yo pensemos que nadie nos ha visto, ahí está Él sí nos ve, mis amados hermanos. Y también me sirve, pues dice que fueron 600, ¿verdad? Y al final ustedes saben que cuando se habla de gematría, ¿verdad? Se va sumando hasta el número mínimo. ¿Y cuánto es 6 más 0? 0, 6, ¿verdad? ¿Y más 0? 6. ¿Y qué significa el número 6? Número de hombre. Entonces, ¿para qué es esa guijada, mis amados hermanos? Para estar apoyando a todos aquellos que no queremos, mis amados hermanos, matar a nuestro viejo hombre. Amén. Bueno, espero yo haberme dado a entender, mis amados hermanos, en esta introducción, y vamos a empezar a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en relación a lo que hay en su boca. Amén. Recuérdense que la amada está deseando los besos de su boca. Amén. Ya vimos que parte de lo que hay en su boca, mis amados hermanos, es un pico, ¿verdad? Ya explicamos que el pico para nosotros son las palabras de nuestros pastores, las palabras de nuestro apóstol, las palabras de los maestros. Yo pudiera resumir las palabras, mis amados hermanos, de los 5 ministerios, que la mayoría de veces, mis amados hermanos, no nos son gratas, sobre todo cuando venimos tal vez a pedir un permiso o con apariencia de piedad para que miren que soy espiritual, y nos dicen no. No nos gusta la mayoría de veces. Que Dios nos libre de en alguna etapa de sus vidas. Y el pastor o la pastora, ¿qué se cree? No nos creemos nada, somos pastores. Amén. Y si ustedes vienen es porque son nuestras ovejas. Entiéndase, no nos pertenecen, pero sí vamos a dar cuenta de sus almas. Amén. Todo le pertenecemos al Señor, y nuestro trabajo, mis amados hermanos, es por medio de la palabra, la consejería, la administración, y ustedes saben que en medio de nosotros, para honra y gloria de Dios, también hay liberación. Ese es nuestro trabajo. Amén. El trabajo de cada uno de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Que aunque no nos guste, mis amados hermanos, el camino por donde tenemos que seguir, pero esta es nuestra obligación, es nuestro trabajo. Porque si dejamos de seguir al Señor, Dios se los ha dicho, no hay términos medios. Voy a medio seguir a Cristo y voy a medio seguir el mundo. La Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Miren, constituido de una vez. O sea, no es que va a ser medio enemigo y medio amigo, no, de una vez constituido enemigo de Dios. Amén. Y eso sucede solo cuando el alma es adúltera o adulterar. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, que habiendo empezado por el Espíritu, quieren terminar por la carne. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Y yo se los expliqué la vez pasada, que también ahí dice: ¿quién los embarazó? Y con todo respeto, mis amados hermanos, pero ustedes y yo, por más pequeños e ignorantes que seamos, un embarazo no se da solo por estar viendo algo. Amén. Bueno, ¿qué es lo primero, al menos dentro de lo que vamos a hablar esta noche, que se encuentra en la boca del Señor? Palabras de gracia. Vean, yo coloqué aquí, ya se los mencioné en la administración de nuestro último culto, del culto del domingo, mejor dicho. Recordemos, mis amados hermanos, que prácticamente la gracia, ¿verdad?, es recibir lo que no merecemos. Amén. Por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Amén. No merecíamos ser salvos porque por cuanto todos éramos pecadores, estábamos destituidos. Amén. Mas sin embargo, Él decidió salvarnos, mis amados hermanos, por pura gracia. Amén. Amén. Bueno, entonces, palabras de gracia. Vamos a ver 3 por lo menos. Son palabras que deberíamos pensar, no deberíamos de haberlas ni recibido ni escuchado, pero a Él le plugo, mis amados hermanos, y las dio, las desató sobre nosotros, y por eso
A pesar tal vez de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas, tampoco, con todo respeto digo esto, tampoco andamos en desgracia, porque en medio de todo, estamos acá. Amén. Amén. Dios ha sido bueno. Vean esta primer palabra de gracia, pues. O mejor vean lo que por qué la Biblia dice, o por qué digo yo, que el primer punto es palabras de gracia. Lucas, capítulo 4, versículo 22, dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados ¿de qué? De las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Y qué es lo que estaba deseando la amada? Los besos de su boca. Y la Biblia nos muestra acá que en la boca del Señor hay palabras de gracia, hay gracia. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Como quien dice: ¿y este qué se cree si yo sé quién es? Es el hijo de José el carpintero. Ese no es nadie. Y llevó de repente al diablo. Miren quién era. Amén. No era ni más ni menos que el Hijo de Dios. Pero todo diablo, todo aquel que no confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, es del anticristo. Así lo muestra la Biblia, mis amados hermanos, en los libros del apóstol Juan. Y acá vean lo que dice: palabras de gracia que salían de su boca. Ahora sí, veamos las palabras de gracia, pues. Número 1. Esta es una palabra de gracia, mis amados hermanos, que estamos hablando del amado, ¿verdad? Del Señor Jesús, que salió de la boca de nuestro amado. Decimos amén. Pero no fue solo para esta mujer. ¿O sí? Estas palabras, mis amados hermanos, son para todos aquellos que se adueñen de ellas. Estas palabras son para todos aquellos que se aferren a ellas. Tal vez en alguna oportunidad les ha pasado, yo no sé, pero a mí sí me ha pasado, mis amados hermanos, que tal vez se levanta la profecía, ustedes son varones, y la profecía dice: hija mía. Pero resulta que esa hija mía, el Señor les está hablando todo lo que como varones nos está pasando. Ah, no, esa palabra, solo porque dijo hija mía, pero no es para mí, pero es para la hermana, no es para mi esposa. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Qué hacen? Ah, es que la palabra agarró con chamble, pastor, porque para mí venía, pero cuando dijo hija mía, ¿qué hacen? ¿O qué deberíamos de hacer? Al final la palabra es palabra, mis amados hermanos. Amén. Agarrémoslo. Ay, pero si digo hija mía, y pastor, y si después resulto. Entonces, y si la palabra dice hijo mío, no importa. En la vez pasada, tal vez ustedes se recuerdan que ahí en el tesoro había una casa, yo más o menos me acuerdo, de Serayén, algo así creo que era, ¿sí? Y dice, porque yo no estaba ahí, nunca fui, que el que estaba encargado dice: ¿cuántos están malos de la próstata? Dice que una señora levantó la mano y todo. Y él volvió a preguntar pensando que la señora no había escuchado bien. ¿Y cuántos están malos? Y la señora con la mano. Y al final tuvo que preguntar: mire, ¿y usted por qué dice que está mala de la próstata si solo los hombres tienen? Es que mi esposo está malo de la próstata y su próstata es mía. Imagínense si la gente se adueña de las próstatas. ¿Por qué no nos vamos a adueñar de la palabra? ¿Amén o no amén? Entonces esa próstata, digo, esta palabra es de nosotros. Aunque se la hayan dicho a una mujer, pero la palabra de gracia es: ni yo te condeno, condenado. Ni yo te condeno. ¿No sienten algo ahí, hermano? Amén. Pura condenación. ¿No sienten algo? Que el Señor diga: ni yo te condeno. Amén. Palabra de gracia. Entonces, esto es lo que tenemos que anhelar nosotros. Los besos de su boca. ¿Qué hay en su boca? En su boca hay palabras de gracia. Que por más bien o mal portados que estemos, la palabra dice claramente: ni yo te condeno. Pero miren lo que dice: vete. ¿Pero qué dice después? No peques más.
No manches, Frida. Amén. No peques más. Entonces tampoco podemos, mis amados hermanos, agarrarnos de la gracia para estar peque y peque y peque. Amén. Les conté yo que nosotros conocemos a un profeta que tiene su perrito y al perrito le puso peque. Entonces cuando el perro está haciendo travesura le dice, no pequele. Y así se llama el perrito, peque. Entonces yo creo que a nosotros nos hubieran puesto ese apodo también, peque. Para que cuando andemos ahí, no peque. Ni un amén. Entonces mis amados hermanos dicen, y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, pero por favor, no peques más. ¿Cuál era el pecado acá? ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era el pecado, hermanos? Pensemos, echémonos una pensa. Se vale pensar aquí, se puede pensar aquí, dijo el apóstol. ¿Por qué creen que si el pecado era adulterio, por qué el Señor le dice no peques más? Recuérdense que si la encontraron en adulterio, no estaba sola. ¿Por qué le dicen no peques más? Está bien fácil a pensar, hermanos. Miren, la pobrecita que Dios tuvo misericordia de ella, estaba en adulterio. Amén. Pensemos que no pasa nada de esto. No la encuentran. El Señor no le dice no peques más. ¿Qué creen que hubiera seguido haciendo? ¿Ah? Hubiera seguido pecando. ¿Con quién? Con el novio. Ese tiene buena imaginación. Hubiera seguido pecando. Entonces cuando el Señor le dice no peques mal, le está diciendo ni yo te condeno, pero ni se te vaya a ocurrir volver a buscar a ese sinvergüenza. ¿Por qué? ¿Dónde está? La Biblia dice claramente, mis amados hermanos, que cuando se encontraba alguien en adulterio, a los dos, no a uno, a los dos se apedreaba. Ni fue capaz de dar la cara por vos. Estoy pensando. Pues no volvás a pecar, no volvás a buscar. Ay, pero es que ¿qué hubiera pasado a la próxima? Lo apedrean. Y por eso me gustó enterarme una noticia allá en... ¿dónde dice allá? Patulul. Dicen que ahí cuando se enteran que un hombre anda molestando a la mujer de otro, lo matan. Así nos contaron. Dice que aparecen en el río golpeados y de repente andaban tomando. No, se andaban metiendo con la mujer de otro. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el adulterio es algo del cual solo Dios puede hacerlo libre aún. Pero cuando uno viene a sus pies. Mientras tanto, uno va a seguir, cuando uno va, que Dios nos libre, la persona va a seguir, mis amados hermanos, aprovechándose de estas palabras de gracia para seguir pecando. Y como se lo decía hace un rato, ¿y dónde estaba el sinvergüenza? Solo ella sufrió, solo ella aguantando, con todo respeto, pero al final recibió palabras de gracia, pero porque quería. ¿Se acuerdan que se los dije cuando empezamos, verdad? De que la mayoría de nosotros nos enojamos cuando alguien viene y nos hace ver las cosas con amor, pero aquel que nos maltrata, nos humilla, nos maldice, nos pisotea, ahí nos gusta estar. ¿Por qué? Porque no nos gusta la gracia. Y ustedes no van a recibir gracia de mí, ¿o sí? No, dice de la boca del Señor. Entonces, mis amados hermanos, esta es una de las grandes razones o causas por las cuales muchos cristianos van a sufrir, y no estoy yendo aquí, sino en el infierno. ¿Por qué? Porque menospreciaron la gracia. El andar pecando no es, mis amados hermanos, ni siquiera saludable.
Pero que Dios nos ayude. Decimos amén. ¿Todavía desean los besos de la boca del Señor? Ni modo, que nos queda. Otra palabra de gracia. Juan capítulo 21 versículo 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Encontré una versión que dice: sí, Señor, te amo. Ustedes y yo ya sabemos aquí el contexto, ¿verdad? El Señor le dice de que antes de que cante el gallo lo iba a negar, y Pedro le dice: no, Señor, si es posible hasta la muerte voy contigo. Y lo negó. Cantó el gallo y Pedro lo negó. Amén. Pasa todo lo que pasó y el Señor pues se le aparece, ¿verdad? ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros si le decimos a alguien: no haga esto porque le va a pasar esto? Y hace y le pasa y nos volvemos a encontrar. ¿Lo que hubiéramos hecho? Te dije o no te dije. Acuérdate que yo te dije. ¿Para qué te dije? ¿Pero qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Pregunto, ¿amabas así sinceramente? ¿Amaba Pedro a Jesús, sí o no? Sí, lo amaba. Lo amaba. Pero en un momento de salvar su propio pellejo dijo: no lo conozco, saber quién es. Entonces esta palabra de gracia, mis amados hermanos, viene y le pregunta, le dice Simón. Recordemos que el mismo Señor cuando le cambia el nombre, ¿verdad? Le dice: ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro. Él mismo le cambió el nombre. ¿Y cómo lo está llamando acá? Simón. Le está recordando, mis amados hermanos, de dónde lo sacó. Amén. Le está recordando de que es amado. Y le pregunta: ¿me amas? Y al final le devuelve, digámoslo así, el ministerio, porque le dice: apacienta mis corderos. O sea, en esta palabra, en esta pregunta, mis amados hermanos, en esta palabra de gracia, lo que hizo Jesús con Pedro fue restaurarlo y volver a ponerlo a ejercer el ministerio. Ustedes y yo sabemos que cuando el Señor Jesús pues murió, dice la Biblia que el Señor los encontró haciendo lo que hacían. Los encontró pescando una vez más. Entonces, mi amado hermano, por más que nuestros pecados o nuestras acciones nos hayan llevado a negar al Señor Jesús, siempre que Él se manifieste, se va a manifestar con una palabra de gracia, preguntándonos, haciéndonos una pregunta: ¿me amas? ¿Aman al Señor, mis amados hermanos? ¿Simones? ¿Aman al Señor? Simón, pastor. ¿Amamos al Señor, mis amados hermanos? Entonces, demostrémoslo y volvamos a hacer lo que hacíamos. Amén. Bueno, tengo que avanzar. Nos vamos a quedar con este punto de palabras de gracia. Y la última, bueno, todas son importantes, hermano. Palabra de gracia. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Lucas capítulo 23 versículo 24. Yo quiero preguntarles, mis amados hermanos, ¿en dónde estaba Jesús cuando pronunció esas palabras? ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba? Miren, esa es una... Ustedes ya vieron La Pasión, ¿va? Y aunque dentro de las películas que puedan manifestar o mostrar esto, esta es una de las más cercanas, todavía se queda corta con la realidad. Porque en medio de todo todavía le ponen su taparrabo. ¿Es palabra de gracia esta, sí o no? A pesar, mis amados hermanos, de que Él ya sufrió por nosotros, a pesar de que Él ya pagó por nosotros, a ver si nosotros seguimos, como dice la Biblia, como el perro al vómito, como la marrana recién lavada vuelve a revolcarse.
Entonces, a pesar de todo esto, Él sigue pronunciando en medio de la cruz. Ya no está en la cruz, lógicamente, ¿verdad? Pero en medio de su dolor, porque no crean ustedes que nuestro pecado a Él le produce alegría. No crean que nuestro pecado le produce gozo. Hablarán, qué astuto mi hijo, cómo me burla para que yo no me dé cuenta cómo peca. No. Nuestro pecado le sigue produciendo dolor. Y a pesar de todo eso, Él siempre tiene estas palabras de gracia para nosotros. Perdónalos. Perdónalos. Amén. Porque no saben lo que hacen. Para aquel tiempo podemos pensar, está bien, no sabían. Pero nosotros, mis amados hermanos, ya con todo lo que estamos viendo, creo que ya sabemos lo que hacemos. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es recibir estas palabras de gracia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Me amas y ni yo te condeno. Amén. Lo próximo que vamos a ver, que hay en su boca hay fuego consumidor. Y aquí la cosa se empieza a poner un poquito más seria. No solamente vamos a ver fuego consumidor, sino vamos a ver también estas tres, ¿ven? Yo me gozaba, hermanos, porque el sábado yo vine a orar, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que me reveles más tu palabra. Y el Señor me hablaba de esto, mis amados hermanos. Esto es lo único que les voy a decir. La boca del Señor vence al dragón, vence a la bestia y vence al falso profeta. Amén. Y estos son, miren, el dragón, la bestia y el falso profeta, que dice la Biblia que de sus bocas salen tres espíritus inmundos a manera de rana. Entonces de la boca del Señor, mis amados hermanos, sale fuego consumidor, pero también, ahí lo vamos a ver a su tiempo, sale una espada. Sale una espada aguda y sale una espada aguda con doble filo. O sea, son tres: espada, espada aguda y espada aguda con doble filo. Y cada una de ellas vence, una al dragón, otra a la bestia y otra al falso profeta. Y eso es lo que ustedes y yo necesitamos, porque si la boca del Señor tiene poder, el dragón es figura del diablo, la bestia es figura del anticristo y el falso profeta es figura de la religión que se va a unir y va a entregar el poder. Amén. Y vencer a este falso profeta. ¿Cómo no va a poder vencer en nosotros, mis amados hermanos, un pecado? Una carnalidad, una necedad, una incredulidad, una desobediencia. Claro que puede, pero necesitamos, como la amada, desear los besos de su boca. Amén. Y de su boca, como lo veíamos, hay palabras de gracia. En este punto, mis amados hermanos, al que vamos, tanto del tema como de nuestro día, de nuestra vida, les pudiera decir, ya no importa tanto qué hayamos hecho. Lo que nos debería de importar a partir de hoy es qué vamos a hacer. Amén. Recuérdense que le dijeron a la mujer adúltera: no peques más, ni yo te condeno. O sea, bendita gracia, no hay condenación. Pero tampoco sigamos así cometiendo los mismos errores, porque eso se convierte en iniquidad. Y la iniquidad llega a un punto, mis amados hermanos, en el que ya nadie puede hacer nada por ella o en contra de ella. Así que el Señor nos ayude, decimos amén. Amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas.